y podáis tener la referencia, ¿vale? Bien. Conceptos básicos. Por favor. Conceptos básicos dentro de lo que se llama... A ver, por favor, ve. Conceptos básicos dentro del análisis de series temporales, ¿vale? Porque hoy vamos a empezar a estudiar cómo modelizar una serie temporal para lograr preverla. ¿De acuerdo? El objetivo fundamental en este asunto va a ser la previsión de series económicas. Cuando acabemos este tema, vais a estar en condiciones de construir modelos y prever cualquier serie temporal económica o no económica. ¿De acuerdo? Utilizando un instrumental bastante potente. Con eso quiero decir que es muy difícil mejorar la precisión con la que estos modelos son capaces de prever las variables económicas. No quiere decir que la previsión de las variables económicas siempre vaya a ser muy, muy precisa, ¿no? Pero con estos modelos vais a poder evaluar hasta qué punto vamos a poder prever, con qué precisión vamos a poder prever determinadas variables económicas de las que se hablan habitualmente en la prensa, ¿no? El crecimiento del PIB, la inflación, en fin, variables, el nivel de paro, variables que están a la orden del día, ¿no? Que están en los periódicos día sí, día no. Vais a poder ver hasta qué punto las afirmaciones que se hacen, tanto por determinados organismos oficiales, políticos, periódicos, hasta qué punto esas afirmaciones tienen peso o no. Son lo que llamo yo medias verdades, ¿no? Que es casi a veces peor que una mentira. Conceptos básicos. Por favor, sí, necesito que estéis atentos, ¿vale? Porque eso es algo muy nuevo para vosotros, va a ser muy nuevo. Mirad, voy a definir qué se entiende por proceso estocástico. ¿Y eso? A ver. Esto será un problema de la... Espera un momento a ver si... Hola. Hola. Vamos a esperar un momento, voy a poner esto. Ah, ya está. Ya se ve. Menos mal, algo he tocado que ha funcionado. Estupendo. Bueno, proceso estocástico. Voy a hacer una definición no muy formal y os voy a poner un ejemplo de todo lo que haga, de tal manera que espero que se entienda bien. Veréis, un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. La variable aleatoria z sub 1, z sub 2, z sub n, y así sucesivamente desde el principio hasta el final.
Por ejemplo, la variable z sub 1 podría ser una variable aleatoria. Ya sabéis que una variable aleatoria es una aplicación del conjunto de sucesos elementales de un experimento en el conjunto de los números reales, ¿no? Cuando uno tira una moneda al aire, está haciendo un experimento y hay dos sucesos elementales, cara y cruz. Bueno, pues la variable aleatoria es la que asigna a la cara un 0, por ejemplo, y a la cruz un 1. ¿De acuerdo? Entonces se dice variable aleatoria, moneda al aire o algo así, un poco que haga referencia al experimento. Pero la variable aleatoria realmente es la aplicación del conjunto de sucesos elementales en el conjunto de los números reales. A veces el experimento pues, da lugar a... los sucesos elementales del experimento son ya números reales. De tal manera que, imaginaos, ¿no? Pues tiro un papel y mido la distancia a la que ha quedado, ¿no? Entonces eso va a ser 3,5 metros, ¿no? Pues eso es un suceso elemental, que ya es un número real, ¿entendéis? Imaginaos, Z1 puede ser, por ejemplo, la variable aleatoria pip en el momento 1. La variable aleatoria pip en el momento 1 vendría de un experimento, que sería yo pongo en marcha la economía al principio del año 1, es un experimento obviamente imaginario, ¿no? Pongo en marcha la economía y al final del año 1 miro cuál es la producción total de bienes y servicios, finales que ha habido. ¿De acuerdo? Eso será un suceso elemental, que será, no sé, valorado en 3 billones, lo que sea, 1 billón, 0,75, lo que sea. Bueno, pues a ese número le asigno el mismo número en el conjunto de los números reales. ¿Entendéis? Variable aleatoria, experimento, sucesos elementales, aplicación en el conjunto de los números reales. Esas son ideas básicas de estadística 2, ¿no? Bien, pues imaginaos que tenéis un montón de variables aleatorias, todas indexadas en el tiempo, el PIB en el año 1, el PIB en el año 2, el PIB en el año 3. ¿Por qué el PIB en el año 1 como variable aleatoria puede que sea distinta del PIB en el año 2 como variable aleatoria? ¿Por qué yo considero dos variables aleatorias distintas, PIB en el año 1 y PIB en el año 2? ¿Quién me dice? No. ¿Qué es lo que diferencia una variable aleatoria de otra? No. ¿Por qué tirar un dado al aire es distinta de tirar una moneda al aire? Los sucesos elementales son distintos, ¿no? Cara cruz, ¿no? Y el otro es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Esto hace cosas raras, a lo mejor es que di en la mesa, perdona. Una variable aleatoria se diferencia de otra porque, puede que haya diferencias en el experimento, ¿no? Esas diferencias pueden ser radicales, como en el caso de tirar una moneda al aire o tirar un dado al aire, ¿no? El conjunto de sucesos elementales es distinto completamente. Pero en otros casos, bueno, pues a lo mejor los sucesos elementales son los mismos, pero las condiciones del experimento no lo son. De tal manera que la probabilidad de que suceda determinado evento es distinta, ¿no? No es lo mismo coger y tirar una moneda al aire que está, yo qué sé, pues se le ha pegado un residuo en una cara y tiende a caer más de esa cara, ¿no? De tal manera que la probabilidad de salir cara es mucho más alta que si no tuviera ese residuo, ¿no? Ese residuo ha sido algo que, forma parte del experimento que hemos pegado ahí a posta o que se ha pegado. ¿Entendéis? Bueno, pues imaginaos con el PIB. Las circunstancias que rodean a la economía en un momento determinado del tiempo pueden ser muy distintas a las que rodean a la economía en otro momento determinado del tiempo. Los sucesos elementales pueden ser muy parecidos, iguales, pero en este caso estamos hablando de una variable aleatoria continua. La función de densidad en un caso puede que sea ligeramente distinta a la función de densidad en el siguiente caso, en el siguiente año. ¿Me entendéis? Es decir, que lo que marca la diferencia entre dos variables aleatorias es básicamente que el experimento, las condiciones, varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas es que el experimento sea distinto en los dos casos, ¿no? En los dos casos, dando lugar a funciones de densidad distintas en los dos casos, o funciones de probabilidad distintas en los dos casos. Todo eso siempre y cuando el conjunto de sucesos elementales sea el mismo. Si ya el conjunto de sucesos elementales es distinto, pues entonces apague y vámonos, son distintas por eso. ¿Me seguís?
¿Lo habéis entendido bien, no? Bueno, pues entonces cabe pensar, imaginaos esa secuencia, el PIB en el año 1, el PIB en el año 2, el PIB en el año 3, el PIB en el año 4, y esas variables aleatorias puede que sean distintas porque simplemente las condiciones del experimento que las define han cambiado. Bien, pues entonces, si eso es así, imaginaos, pues aquí tendremos la esperanza de Z1, la esperanza de Z2, la esperanza de Zn, ¿no? Son variables aleatorias y tendrán una esperanza, tendrán también una varianza, ¿no? Varianza de Z1, varianza de Z2, varianza de Zn, ¿verdad? Y tendrán realmente unas funciones de densidad, función de densidad de Z1, función de densidad de Z2. Estoy hablando de variables aleatorias continuas, aunque podían ser también discretas, pero en este caso vamos a ver procesos estocásticos continuos, ¿vale? Un proceso estocástico es nada más que una secuencia de variables aleatorias, ¿vale? Yo te voy a poner un ejemplo después de proceso estocástico, pero si tú te imaginas lo que te he dicho, es decir, el PIB en distintos años, ya tienes un ejemplo de proceso estocástico, ¿no? Tienes f de Zn y así sucesivamente. Vaya, que relacionado con la secuencia de variables aleatorias tienes una secuencia de esperanzas, una secuencia de varianzas, una secuencia de funciones de densidad, ¿verdad? Tienes todo eso. Mirad, un ejemplo de proceso estocástico que os va a sonar, digamos, es este. I sub t, bueno, yo lo llamo I sub t, z sub t es igual a beta 1 más beta 2 xt 2 más epsilon t, donde a lo mejor, bueno, pues beta 1 es 0,7 y beta 2 es 0,4 y después tengo aquí una xt2 más epsilon t. Un proceso estocástico es un modelo econométrico también. Y fijaos, claro, para t igual a 0, 1, 2, 3 y 4, bueno, pues yo tengo ese proceso estocástico, porque las zetas, decíamos en el modelo lineal general, las zetas llamamos y, ¿verdad? No, pues las y, da igual llamar las zetas que y, pero la y es una variable aleatoria, ¿sí o no? Bueno, pues si es una variable aleatoria, Z1 es una variable, Z2, Z3, Z4, Z10, si están indexadas en el tiempo, eso forma un proceso estocástico. Cumple la definición de proceso estocástico. Muy bien. Mirad, imaginaos el PIB en el año 1, se ha puesto en marcha el experimento, tengo la variable aleatoria y finalmente ha tomado el valor 3. Eso es una realización de esa variable aleatoria. ¿Lo entendéis? Yo he puesto en marcha el experimento y ¡pim! Al final del año ha tomado el valor 3. Al año siguiente, bueno, pues pongo otra vez en marcha el experimento con otras circunstancias distintas y esta variable aleatoria toma el valor 2. Después 1,7. ¿Veis? Esta secuencia de realizaciones de las variables aleatorias es como haber tirado un dado al aire, ¿no? Ha salido el 1, ¿no? Otra vez. Ha salido el 1. Tiro otra vez el dado al aire y salen 2. Pero todavía no le he tirado mañana, ¿vale? O sea, los dados se tiran hoy, mañana, día a día, una vez al día, ¿de acuerdo? Yo durante el día puedo tirar el dado 20 veces, ¿no? Y tener, en vez de una realización para ese día, tener 20 realizaciones para ese día. Y así todos los días. Es decir, esto que estáis viendo, nada más, es una realización del proceso estocástico. Si el proceso estocástico, si 1, 2, 3, 4 fueran años, ¿no? Bueno, pues a lo mejor esta sería nada más que una realización del proceso estocástico, Claro, yo no puedo dar marcha atrás en el tiempo y volver otra vez a poner en marcha la economía en el año 0, en el año 1, en el año 2, que me daría como resultado otra realización del proceso estocástico. ¿Entendéis? Bueno, pues a una realización del proceso estocástico, es decir, a esto, es a lo que voy a llamar serie temporal. Luego, serie temporal es una realización
del proceso estocástico. Igual es una tontería, pero ZT es lo mismo que ZN, ¿no? O sea, por ejemplo, el ZT es... ZT es la forma genérica de decir que T, cuando dices T varía desde 1 hasta N, ¿no? Pues es, ya está, Z1, Z2, Z2. Pero ese Z tiene varios, ¿no? Ese Z es uno genérico, cualquiera. Podría ser, si T es igual a 2, entonces tendríamos el Z2. Vale, eso es. Sí. ¿Vale? Es la forma genérica de referirse a cualquiera de los Zs. ¿Entendido? Este es otro concepto importante. ¿Qué va a ser para nosotros una serie temporal? Una serie temporal va a ser una realización del proceso estocástico, ¿verdad? Una realización del proceso estocástico. Y en teoría no nos podemos imaginar, ¿no?, en la vida real, pero sí en teoría podríamos imaginar, ¿no?, que nos volvemos al año cero y empezamos otra vez a poner en marcha la economía y no tendrían por qué salir las mismas realizaciones de la variable aleatoria, como cuando nosotros tiramos una moneda al aire, no siempre sale cara, ¿vale? La segunda vez que lo tiramos sale cruz, ¿no? ¿Entendéis? En fin, el caso es que un proceso estocástico, en general, es un proceso, digamos que, se dice que un proceso estocástico es un proceso generador de series temporales. Genera series temporales. Y os voy a poner un ejemplo de cómo se puede generar una serie temporal. Mirad, poniéndoos un ejemplo de otro proceso estocástico. Mirad, esto, ZT igual a 0,7 ZT menos 1 más A sub T, donde A sub T es una variable normal, por ejemplo, 0,1, esto es un proceso estocástico para T igual a 1, 2, N. ¿De acuerdo? Eso es un proceso estocástico. Y cuando digo que ese proceso estocástico... Ahí va, ¿y esto? Espera un momento. Me salen aquí a cosas ahora que no quería. Mirad, voy a cambiar a esto. Ya. Voy a poner aquí. ZT igual a 0,7 ZT menos 1 más A sub T, donde A sub T es normal 0,1. Mirad, números normales 0,1 los genera un ordenador, o los genera una calculadora, ¿vale? Imaginaos que tengo la calculadora aquí, ¿vale? La calculadora aquí. Y yo le pido a la calculadora que me dé, en el momento en t igual a 1, me dé un número normal 0,1. Y entonces la calculadora pues me da el valor 0,02. ¿De acuerdo? Un valor 0,1. Un normal 0,1. Entonces yo puedo coger y decir, muy bien, voy a empezar con un z sub 0 igual a 0. Inmediatamente digo, si esto es así, z sub 1 va a ser igual, según el proceso estocástico, a 0,7 por 0 más 0,02. Esto es en el momento 1, ¿no? Y esto dará, pues, 0,02. Esto es la realización, 0,02 es la realización de Z2 en ese momento. ¿Lo entendéis o no? Imaginemos que partimos de una condición inicial, de un valor para Z en el momento 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Pues en el momento 1, yo cojo, meto la mano en la calculadora, me da un número e inmediatamente aplicando, digamos, esta relación que existe entre ZT y ZT menos 1 y AT, yo construyo un valor para Z1. ¿Vale? Z1 sería la variable aleatoria y 0,02 sería la realización de esa variable aleatoria concreta en el momento 1. ¿Entendido? Bien, pero ahora cogemos y decimos, bueno, pues Z2 va a ser igual a 0,7 por 0,02 más, meto otra vez la mano en la calculadora y me da el valor 2. ¿Vale? Y entonces es 2,014. Esta es la realización de la variable aleatoria Z2. De acuerdo con este proceso estocástico.
¿Lo seguís o no? ¿Sí? 0,7 es este. Es ese. Esto es un ejemplo de proceso estocástico. Esto que está puesto aquí es un ejemplo de proceso estocástico concreto. Ese proceso estocástico concreto, yo lo que os voy a demostrar que es un generador de series temporales. ¿Vale? Mirad, la primera realización es 0, la segunda es 0,02, la tercera es, perdón, para z igual a 2, para t igual a 2, z2 es 2,014. ¿Lo veis? Y con el 2,014 yo puedo calcular Z3. Z3 va a ser 0,7 por 2,014 más, meto otra vez la mano en la calculadora o en la bolsa, ¿no? De números normales 0,1 y me sale 0. Bueno, pues esto será 1,4 lo que sea, ¿no? ¿Entendéis? Así puedo ir construyendo todos los zetas, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, realizaciones. Es decir, puedo generar una serie temporal. Yo puedo generar una serie temporal con ese proceso estocástico. ¿Lo veis o no? Por eso se dice que los procesos estocásticos son generadores de series temporales. Pero es que podría volver a empezar otra vez de nuevo. Me voy al momento 0, ¿vale? Y parto con z sub 0 igual a 0. Vuelvo a meter la mano en la calculadora y a lo mejor me sale un 1 aquí, en vez de salirme el 0,02 que me salió antes, ¿verdad? Y tengo otra realización para Z1. Otra realización para Z1. Esto es una realización para Z1, esto es otra realización para Z1. Es una variable aleatoria y toma distintas realizaciones o va a dar lugar a distintas realizaciones en el momento en que yo repita el experimento. ¿Lo veis o no? Es decir, que en una primera secuencia he conseguido una serie temporal. Con otra, empezando otra vez la secuencia, puedo conseguir otra serie temporal y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues todas esas series temporales han sido generadas por el mismo proceso que es este proceso estocástico. ¿Lo entendéis? Bueno, pues todas esas series temporales se van a aparecer en algo. Ya veremos cómo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me va a permitir, a partir de una serie temporal, lograr adivinar cuál es el proceso estocástico que la ha generado. ¿Me seguís? Bien, voy a seguir un poco más porque yo creo que se os van a aclarar más cosas más adelante. Mirad. Decía Z0, Z1, Z2, Zn. Esto es un proceso estocástico, ¿vale? Ese proceso estocástico, imaginaos que todas las funciones de densidad de ese proceso estocástico fueran las mismas. Es decir, la f de Z0 fuera igual a la f de Z1, la f de Zn, ¿vale? Si todas las funciones de densidad fueran iguales, el proceso estocástico sería un proceso estocástico especial. Se llamaría proceso estocástico estacionario. ¿Vale? Proceso estocástico estacionario. En el caso de que f de Z1 sea igual a f de Zn, ¿no? Fueran todas las funciones de densidad las mismas. ¿De acuerdo? A eso se llama proceso estocástico estacionario. Bueno, esos procesos estocásticos estacionarios, fijaos, si todas las funciones de densidad son las mismas, pasa que la esperanza de Z1 va a ser igual a la esperanza de Z2, igual a la esperanza de Zn, ¿no? Y en particular la varianza de Z1 va a ser igual a la varianza de Z2 y igual a la varianza de Zn, ¿no? Todas las variables aleatorias del proceso estocástico van a tener la misma esperanza. Todas las variables del proceso estocástico van a tener la misma varianza. Y también se puede demostrar, aunque no lo voy a hacer aquí, lógicamente, es que, veréis, la covarianza
entre cualquiera dos de ellas, por ejemplo, la Z1 y la Z7, la covarianza entre esas dos, ¿a cuánto distan esas variables? Sí. 6 periodos, ¿no? Va a ser gamma sub 6. Va a ser igual a la covarianza entre Z2 y Z8, por ejemplo. Eso es algo teórico, ¿no? O sea, eso es algo ideal, ¿no? Bueno, no, te estoy definiendo cosas. Estoy definiendo cosas que se llaman, estoy diciendo ahora mismo lo que vamos a entender por proceso estocástico estacionario. ¿Vale? Un proceso estocástico estacionario, todas las variables tienen la misma media, la misma varianza, y la covarianza entre dos cualquiera de ellas solo va a depender de la distancia que las separa. Sé que es un poco abstracto esto todavía, ¿vale? Pero lo práctico de todo esto, es decir, la consecuencia práctica de todo esto es que si esto es así, el tipo de series temporales generadas por un proceso estocástico estacionario son de este estilo. No, estoy dibujando muy mal, pero ¿veis? Hay una media y todas las observaciones están fluctuando en torno a esa media. Ese es el tipo de serie temporal que genera un proceso estocástico estacionario. ¿Lo veis? Esto es lo importante en esta historia. Para nosotros, desde el punto de vista práctico. Todas las variables aleatorias tienen la misma media, todas tienen la misma varianza, y la covarianza entre cualquiera dos de ellas solo depende de la distancia. Es decir, que la covarianza entre la 1 y la 2 es lo mismo que entre la 2001 y la 2002. ¿De acuerdo? Sin embargo, la covarianza entre la 1 y la 2 es diferente entre la 1 y la 3, porque están separadas dos periodos. Y a lo mejor la covarianza, como están separadas más periodos, es menor. ¿Entendéis? Bien. Otro elemento práctico. Mirad, otro elemento práctico. Esto es otro proceso estocástico, donde A sub t se distribuye normal 0,7, por ejemplo. ¿Cuáles son los parámetros en este proceso estocástico? El 0,2, el 0,4, el 0,2 aquí también, y el 7, y la media, que es 0. Esos son los parámetros que marcan o que definen a ese proceso estocástico. Si yo cambio esos parámetros, cualquiera de ellos, tendré otro proceso estocástico distinto. ¿Entendéis? Bien. Bueno, pues, fijaos. El problema que se nos va a plantear, el problema práctico que vamos a tener es el siguiente. Imaginaos que tengo una serie temporal ZT. Desde t igual a 1 hasta n, por ejemplo, ¿no? Y esta serie es 7, 2, 4, 3, la tengo ahí, la veo. ¿De acuerdo? Yo la represento gráficamente y es así. ¿Vale? Digo, vaya, esta serie temporal parece estacionaria, ¿no? Parece como que ha venido generada por un proceso estocástico estacionario. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿podría yo saber cuál es ese proceso estocástico que ha generado la serie temporal? Esa es la pregunta que yo me voy a hacer. Si finalmente, después de todos los cálculos que haga, después de todas las inferencias que haga, logro determinar que el proceso estocástico generador de la serie temporal es ese de ahí, fijaos, y tengo observaciones hasta el periodo n, ¿no? La última es la n, ¿no?
¿Sí? Pues fijaos, ¿cuál sería el valor esperado de zn más 1 condicionado a toda la información que tengo hasta el periodo n? Pues aplicando esto, lo que tendría es el valor esperado de 0,9 por zn más a sub n condicionado a todo lo que sé hasta el momento, perdón, n más 1, condicionado a todo lo que sé hasta el momento n. ¿Entendéis esto o no? Mira, para el momento n más 1, para el momento n más 1, yo tengo que zn más 1 es igual a 0,9 zn más a n más 1, ¿sí o no? Si yo sé que el proceso que ha generado las observaciones es este de aquí, obviamente sé que zn más 1 se relaciona con su pasado de esta manera. Bien, bueno, pues, y ahora calculo esta esperanza y lo que estoy haciendo es esto, ¿no? ¿Sí? Pero esa esperanza de aquí, esa esperanza, fijaos, ¿cuál es la esperanza de este término de aquí? 0,9 zn condicionado a todo lo que sea hasta el momento n. Bueno, eso será 0,9 por zn, ¿no? Porque el conjunto de información hasta el periodo n incluye el zn. Por último, más la esperanza, esta esperanza de a n más 1 condicionada a todo lo que sea hasta el momento n, obviamente este a n más 1 no está dentro del conjunto de información, porque es futuro con respecto al conjunto de información. Yo el conjunto de información que tengo es todo lo conocido hasta el momento n, y todo lo conocido hasta el momento n llega hasta aquí, ¿no? Bueno, pues, si la esperanza, si A sub t es ruido blanco, entonces la esperanza de esto es 0. Con lo que el valor esperado de z en el momento n más 1, es decir, un momento hacia el futuro, va a ser igual a 0,9 por zn, pero zn es 3. Luego zn, que es 3 por 0,9, esto es 2,7. He conseguido una previsión para el momento futuro. ¿Lo veis o no? Vaya. Si yo tengo una serie temporal y consigo saber cuál es el proceso estocástico generador de esa serie temporal, yo voy a poder utilizar esa formulita para calcular previsiones. Esa es la idea. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a intentar obtener a partir de una serie temporal el proceso estocástico que la ha generado. ¿Entendido? Bien. Claro, procesos estocásticos, ¿cuántos hay? Todos los que uno se puede imaginar. Hay infinitos. ¿De acuerdo? Infinitos. Bueno, hay procesos estocásticos que utilizan nada más que la información de una variable y su pasado. Una variable y su pasado. A esos procesos estocásticos se les llama procesos estocásticos univariantes. ¿Vale? Procesos estocásticos univariantes. Son los que utilizan dentro del conjunto de información la información nada más que de una sola variable. ¿De acuerdo? Este proceso, por ejemplo, que hemos visto aquí, este es un proceso univariante porque solo utiliza información acerca de una variable y todo su pasado, por supuesto. Hay otro proceso estocástico aquí que os he puesto antes. El de... está en la otra página, pero os lo pongo aquí. Mirad. Imaginaos un proceso de este estilo. I sub t igual a 0,7 xt más a sub t. Este proceso estocástico, si la i es estocástica y la x es estocástica, este proceso estocástico utiliza información de dos. Es un proceso estocástico bivariante. ¿Entendido? Bien, nosotros por ahora no vamos
no vamos digamos, no vamos a meternos digamos, a estudiar los procesos estocásticos de más de una variable. Vamos a empezar a estudiar los procesos univariantes. Y hay una familia que después ampliaremos, hay más familias, hay una familia de procesos univariantes que se llama la familia de procesos autorregresivos de orden P. Familia de procesos autorregresivos de orden P. Esto es una familia univariante, ¿vale? Univariante. Bueno, pues esta familia, fijaos, esta familia es una familia muy particular, porque es muy importante, porque dentro de los procesos estocásticos univariantes, es una familia que siempre va a contener un elemento que sea una buena aproximación al verdadero proceso generador de los datos, aunque ese elemento o ese proceso generador de los datos no sea o no pertenezca a la familia ARP. ¿Me entendéis? La familia ARP tiene los procesos estocásticos de la familia ARP tienen esta forma. ZT es igual a una delta, más phi sub 1 es un parámetro ZT menos 1, más phi sub 2 ZT menos 2, más phi sub P ZT menos P, más A sub T. Donde P puede ser 1, 2, 3, 4, un número natural positivo. Finito, el que sea. ¿De acuerdo? Podemos decir que hay una familia de procesos AR1, donde P es igual a 1. Podemos decir que hay otra subfamilia que es la subfamilia de procesos AR2, donde P es igual a 2. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, estas son subfamilias, la R1, la R2, la R3, la R4, son subfamilias que pertenecen a la familia ARP. Un miembro de la familia AR1 es el de antes, por ejemplo, ¿no? Un miembro de esta familia sería ZT igual a 0,7, ZT menos 1, más A sub T, con A sub T siendo normal 0,4. Por ejemplo, un miembro de la familia AR2 sería ZT igual a 0,2, ZT menos 1, más 0,5, ZT menos 2, más A sub T, donde A sub T es normal 0,9. ¿Vale? Esos son procesos concretos. Muy bien. Lo que os decía antes es que es posible que el proceso generador de los datos de la serie temporal, el proceso generador no pertenezca a la familia ARP, pero siempre vamos a encontrar un elemento o un proceso de la familia ARP capaz de aproximar tan bien como queramos el verdadero proceso generador de los datos. ¿Entendéis la importancia de esta afirmación? Una afirmación teórica. Digo, pues esto me elimina un montón de familias, puedo trabajar con la familia de ARPs y plantearme la siguiente pregunta. Dada mi serie temporal, ¿qué elemento de la familia ARP es el responsable de haberla generado? ¿Lo entendéis? Esa es la pregunta que me voy a hacer y la pregunta que voy a resolver. ¿Cómo puedo saber, dada una serie temporal, cuál es el elemento de la familia ARP que ha podido generarla o que está aproximando bastante bien el verdadero proceso generador? Me da igual. ¿Alguna pregunta por ahora? Resumo un poco. Dime. Cada miembro de la familia tiene un modelo diferente, ¿no?
cada miembro de la familia es un modelo diferente. Tenemos que los elementos de la familia son modelos, ¿vale? Y la familia es una familia de modelos, si lo quieres llamar así. Lo que pasa es que en este contexto se llaman procesos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta más? Resumo. Un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias indexadas en el tiempo. Cada realización del proceso estocástico es lo que llamaremos serie temporal. Y lo que yo voy a intentar es, dada mi serie temporal, que es algo que yo voy a poder ver, una serie temporal que voy a poder conseguir, la pregunta mía va a ser, ¿cuál es el proceso generador de esa serie temporal? Una vez tenga la expresión matemática para el proceso generador, utilizaré esa expresión matemática para hacer las previsiones. ¿Estamos? Se supone que cada serie temporal tiene un proceso generador distinto. Y yo, si quiero prever esa serie temporal, tengo que averiguar cuál es el proceso generador para utilizarlo en su previsión. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Esa es la idea teórica. Bueno, pues, fijaos. Seguimos un poquito más. Estas son 3 ideas, pero para que me podáis entender, tengo que haber introducido los conceptos que he introducido. ¿De acuerdo? Para que hablemos el mismo idioma. Bien, vamos a ver. Si son distintos, pues va a ser, ¿cómo lo vas a poder prever? Sacas tu proceso estadístico y ahí en plan, ¿qué haces? Si es que te van a venir a salir números distintos. No, mira, como te he puesto el ejemplo de antes, esa para atrás, mira. Mira, te he dicho antes, imagínate que tengo esta serie temporal y haciendo los cálculos que os voy a enseñar a hacer, finalmente llego a que este es el proceso generador. ¿Vale? Este ya es un proceso generador. Ya he logrado, a partir de la serie temporal, obtener esta información. Esta información es fruto de un proceso de inferencia estadística que yo voy a hacer. Y digo, mira, lo más probable es que esta serie temporal que yo estoy viendo, esta que tienes aquí, esta haya venido generada por este proceso. Bueno, pues a partir de ahí ya tengo resuelto el problema de previsión. ¿Por qué? Pues de la manera siguiente. ¿Cómo voy a poder prever el valor siguiente al ZT este? El valor en el n más 1. ¿Entiendes? Pero, no, o sea, no. Yo me creía que en ese proceso, o sea, yo volví a hacerlo con los mismos datos y me van a volver a salir otras series temporales distintas. No, te estás liando, vamos a ver. No. Tú tienes una serie temporal, que es lo único que tienes. Y ahora, a partir de esa serie temporal, tú dices, esa serie temporal ha venido generada por un proceso estocástico. ¿Vale? Porque es una realización de un proceso estocástico. Según lo que te he explicado al principio de la clase. Dices, esto es un proceso estocástico. Lo que pasa es que no sé cuál es. Perdón, la serie temporal es la realización de un proceso estocástico que no sé cuál es. Sí, lo sacas. Y lo saco, de alguna manera lo saco, y es este. Pues una vez lo sacas, lo demás son matemáticas, es álgebra. ¿Por qué? Pues dices, bueno, si este es el proceso estocástico, ¿cuál es el valor esperado? Te preguntas, ¿cuál es el valor esperado de la variable z en el periodo n más 1, periodo que es futuro? Condicionada a toda la información que sea hasta el periodo n, es decir, condicionada a todo lo que sabes hasta el periodo n, que es todo esto de aquí. Entonces, simplemente, aplicando álgebra, pues ves que el valor esperado de zn más 1, el valor esperado de zn más 1, ¿dónde lo he puesto? El valor esperado de zn más 1 va a ser 0,9 por zn. 0,9 por zn, ese es el valor esperado. Pero zn lo conoces. Vale 3, lo multiplicas por 0,9 y ya tienes el valor esperado para el periodo n más 1. Es decir, tu previsión para el periodo n más 1. ¿No? Imagínate que estos son cotizaciones en bolsa, ¿no? Y tú quieres saber cuál es el valor esperado de la cotización del Santander para mañana. Y dices, 2,7. ¿Por qué?
porque has analizado las cotizaciones del Santander, has visto cuál es el proceso generador de las cotizaciones del Santander y has utilizado ese proceso para generar la previsión futura. No sabes cuán precisa va a ser todavía. Eso es algo que tenemos que analizar más adelante. Pero ¿entendéis el proceso? ¿Por qué es importante conocer el proceso generador? ¿Lo entendéis todos? Es importante conocer el proceso generador porque me va a servir para calcular las previsiones y también me va a servir para calcular la precisión con la que yo voy a ser capaz de prever las cotizaciones del Santander. Si soy muy preciso, podré ganar dinero. Si no soy muy preciso, probablemente no pueda ganar dinero. Si yo mañana, no sé en cuánto está el Santander hoy, 3,28. Si yo para mañana, digo, para mañana quiere decir para la semana que viene, digo, mira, el Santander para la semana que viene se va a situar en un rango cuyo punto central es 3,25, 3,25 y con un 95% de probabilidad va a estar entre 3,24 y 3,26. ¿De acuerdo? Eso es la previsión para la semana que viene. Yo estoy viendo hoy 3,28. ¿Qué hago? Yo estoy viendo hoy 3,28. Las tengo compradas a 3,28 hoy. Y puedo venderlas hoy a 3,28. Las vendes. Las vendo. Porque la previsión para mañana es que esté entre 3,24 y 3,26 con un 95% de probabilidad. Dices, joder, voy a venderlas porque voy a perder dinero mañana. Ya compraré mañana, en todo caso, dependiendo también de la previsión para el siguiente día. ¿Lo veis o no? Esa precisión te la marca el intervalo de confianza, ¿no? El intervalo de confianza tiene que ver con el proceso estocástico generador de las observaciones. Ya lo veréis. Y con la varianza de la A sub t. La varianza de A sub t, unas veces hemos dicho A sub t se distribuye normal 0,4, 0,5, 0,09. ¿Entendéis? Ese 4, ese 6, ese 9 se va a ser clave en el cálculo del intervalo de confianza. Va a ser clave en lo precisos o no que vayamos a poder ser a la hora de, la precisión que vayamos a poder tener a la hora de prever ese valor futuro de la variable. ¿Lo entendéis? ¿Sí o no? Bueno, estos es como si cuando uno aprende a esquiar, ¿no? Le enseñan que tiene que hacer la cuña, ¿no? Porque si no, y si quiere girar, tiene que apoyarse en un pie, y cuando quiere girar para otro lado, tiene que apoyarse en el otro pie. Bueno, eso es el ABC. Os estoy diciendo el ABC. De esto no os podéis salir. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis que controlar bien. Porque esto es lo que os hará comprender después cosas más complicadas, ¿no? Como cuando ya habéis pasado un tiempo esquiando, no sé si esquiáis vosotros, pero vamos, algunos sí, no, seguro, pues ya no va haciendo la cuña siempre, ¿no? Sino que ya maneja los esquís de otra manera, ¿no? Pero la base está ahí. Y desde luego cuando se ponen las cosas feas, pone los pies uno en cuña, ¿no? Otra vez vuelve a los orígenes. Bueno, ¿entendéis la pregunta que nos hemos hecho? Dada una serie temporal, voy a intentar conocer cuál es el proceso generador de esas observaciones. El proceso generador univariante. ¿De acuerdo? El proceso generador univariante. O lo que es lo mismo, por ahora, como solo tenemos la familia ERP, ¿no? Pues cuál es el elemento de la familia ERP que ha generado esas observaciones. ¿Entendido? Bien, bueno, pues dicho eso, fijaos, yo tengo aquí la familia ARP, los elementos de la familia ARP. Cada uno de ellos tiene dos características que lo distinguen completamente del resto. Una característica se llama el ACF, o función de autocorrelación simple. Voy a poner aquí teórica. Y otro es el PACF, también teórica, que es otra función, la función de autocorrelación parcial, función de autocorrelación simple y función de autocorrelación parcial.
¿vale? Esta es la simple y esta es la parcial. Dos funciones que de alguna manera los distinguen, los caracterizan, ¿no? A ti te reconocen, por ejemplo, si te ven por la calle, te dicen, ah, sí, eres Conchi, ¿no? O quien sea, ¿no? Pero también te pueden reconocer por tu carnet de identidad. ¿De acuerdo? Este carnet de identidad es único, intransferible. ¿De acuerdo? Bueno, pues con los procesos estos pasa exactamente lo mismo. No he dicho una cosa que es importante decirla. Lo que vamos a hacer en primer lugar como estrategia sería complicado explicar por qué, pero me llevaría más tiempo, pero vamos a suponer que nuestra serie temporal es estacionaria, ¿vale? Es decir, viene generada por un proceso estocástico estacionario. Y ese proceso estocástico estacionario es el que queremos averiguar. ¿De acuerdo? Porque hay procesos estocásticos que no son estacionarios y generan series temporales que no son estacionarias. ¿Vale? Una serie no estacionaria es esto. Esto es una serie no estacionaria, es una serie con tendencia. Esta serie nunca puede haber venido generada por un proceso estocástico estacionario, ¿vale? O esta. ¿Entendido? Tampoco esta. Lo digo porque como vamos a trabajar con datos de bolsa, tenéis que ver. Mirad. Esto es una serie temporal que alguno podría decir, mira, bueno, esto tiene una especie de media por aquí, ¿verdad? Que va fluctuando en torno a... No, esto no es fluctuar, esto se llama deambular. ¿Vale? Pasa muchos periodos por debajo, después pasa muchos periodos por encima. No es una serie temporal estacionaria, que tendría esta pinta, ¿no? Esto es lo que se llama fluctuar en torno a la media, ¿vale? Mientras esto de aquí arriba es deambular. Y esto es no estacionario, mientras que esto es estacionario. ¿De acuerdo? Bueno, ya nos iremos habituando. ¿De acuerdo? Cuando vayamos viendo series temporales y vayáis viéndolas. Mirad, en economía, la mayoría de las series temporales son de este estilo, o de este estilo, o de este estilo. Es decir, todas ellas no estacionarias. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que si bien la serie ZT habitualmente va a ser no estacionaria, si le aplicas una diferencia a la serie ZT, es decir, una diferencia es 1 menos B ZT. ¿Sabéis lo que es el operador de retardos o no? ¿No habéis visto nunca lo que es el operador de retardos? Bueno, pues ahora os lo cuento. Es muy fácil. Mirad, el operador de retardos, ve por su denominación en inglés, el backshift operator, ¿no? Pues aplicado a una variable ZT, lo que hace es retrasarla tantos periodos como tenga aquí en el exponente. En este caso, como B tiene en el exponente un 1, pues ZT menos 1. Este es el operador de retardos. Y 1 menos el operador de retardos es este operador de aquí que se llama operador diferencia. Operador diferencia. Fijaos, ZT por 1 es ZT y después B, ZT es ZT menos 1. Luego, cuando yo aplico una diferencia a ZT y lo voy a denotar así, lo que estoy haciendo es tomar incrementos de la variable.
¿Lo veis? Incrementos de la variable. Por favor. Mirad, yo tengo una variable que es delta ZT. Delta ZT, que sé que es ZT menos 1. Pero a delta ZT yo le puedo aplicar otra delta. Y que sería delta ZT menos delta ZT menos 1, ¿no? O lo que es lo mismo, ZT menos 1 menos ZT menos 1 menos ZT menos 2. Una delta aplicada a la delta es lo que llamamos segunda diferencia de ZT. ¿Vale? Dos diferencias a ZT. Bueno, pues las series temporales económicas tienen digamos, ese inconveniente de que son todas no estacionarias, ¿verdad? Todas tienen tendencia positiva, negativa o quizá deambulen, ¿vale? Pero aplicándoles una o dos diferencias, las convierto en estacionarias. Es decir, es posible que ZT sea así, pero delta ZT, lo más probable es que va a ser así. En estacionaria. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digo, vale, yo solo voy a saber, yo solo os voy a enseñar a averiguar a partir de una serie temporal estacionaria cuál es el proceso que la ha generado, ¿vale? Pero a lo mejor yo quiero prever el PIB, ¿no? Y el PIB es no estacionario. Bueno, pues ¿qué hago? Le tomo una diferencia y lo que preveo es el incremento del PIB. Si el incremento del PIB yo puedo preverlo, obviamente voy a poder prever el PIB. Si digo que para mañana o para el año que viene el PIB se va a incrementar en 100.000 millones de euros y el PIB de hoy es 100.000 millones de euros, bueno, pues el PIB para mañana entonces estoy diciendo que hay 200.000 millones de euros. ¿Entendéis o no? Si yo puedo prever el incremento, obviamente también voy a poder prever la variable original. Y a mí lo que me interesa es prever la variable original. ¿Eso cómo lo voy a hacer? De forma indirecta. Voy a coger, primero, preveré los incrementos, las variables transformadas, delta ZT. Y una vez tenga la previsión de delta ZT, desharé la transformación y calcularé la previsión. Una vez tenga la previsión de delta ZT, inmediatamente después obtendré la previsión de ZT. Esa es la estrategia. Entonces, lo que quiero deciros es que no hay que preocuparse porque las series temporales sean no estacionarias, porque lo que vamos a hacer es tomarles diferencias, transformarlas de tal manera que las convirtamos en estacionarias. Lo que haremos será averiguar cuál es el proceso generador de esas series estacionarias, preverlas y después prever las series originales. Esa va a ser la estrategia. Ahora no os la imagináis, os las imagináis de una manera más complicada de lo que realmente es. Haremos ejemplos. No sé si hoy nos va a dar tiempo a hacer un primer ejemplo, lo intentaré, pero si no, lo haremos el próximo día. ¿De acuerdo? El próximo día ya será fundamentalmente práctico, pero hoy necesito que todos estos conceptos los tengáis presentes, ¿no? Y los volváis otra vez a ver cuando veáis la grabación. Bien. Os decía, tengo la familia ARP. Y además sé que cada miembro de la familia tiene un ACF y un PACF distinto a cualquier otro miembro de la familia. De tal forma que a mí me da igual que me den el proceso estocástico tal cual, ZT igual a 0,7 ZT menos 1 tal, me da igual que me den esa formulación o me den el PACF y el ACF de ese proceso estocástico. Inmediatamente voy a poder pasar de uno a otro. Pero os lo digo, os estoy avanzando parte de la estrategia que vamos a hacer. Mirad, ¿por qué os digo esto? Os digo esto porque estimar
estimar el ACF y el PACF del verdadero proceso estocástico generador desconocido, es muy fácil. Es sencillísimo. Tener una buena estimación del ACF y el PACF del proceso generador de los datos que yo no conozco es muy sencillo. Después hay unas tablas, digamos en teoría, que te dicen, mira, este ACF y PACF corresponde a este proceso, este otro corresponde a este otro corresponde a este. Entonces, cuando tengamos el ACF y el PACF de ese proceso, nos iremos a las tablas y veremos cuál es el proceso generador de los datos. ¿Entendéis? Va a ser algo parecido a eso que os estoy adelantando. Por eso me voy a centrar en la estimación del ACF y el PACF a partir de unos datos, que es algo que conocéis o que sabéis hacer. Desde luego, quizá los que habéis hecho econometría conmigo el año pasado, sabéis de qué hablo. Mirad, imaginaos que tengo unos datos, ¿vale? Lo voy a poner en horizontal esta vez. 3, 2, 4, 5, 7. Tengo todos estos datos que son mi serie temporal. A partir de aquí, yo puedo calcular la media, ¿verdad? Todo el mundo sabe cómo calcular la media muestral, ¿sí? Todo el mundo sabe cómo calcular la varianza. Mirad, la varianza en este contexto se suele llamar gamma sub 0 gorro. Y se calcula como sumatorio de ZT menos Z media al cuadrado partido por N, ¿no? La varianza muestral. Muy bien. Mirad, si yo cogiera la variable ZT y cogiera también la variable ZT menos 1, mirad, la variable ZT, 3, 2, 4, 5. Esta es la variable ZT. Esto es para T igual a 1, 2, 3 y 4. ¿Alguien me podría construir la variable ZT menos 1? ¿Cuál es el valor este? Desconocido. Este es el valor de la Z en el momento 0. En el momento 0 no lo tengo. Este es el valor, el que está aquí, en T igual a 2. Para T igual a 2, este valor de aquí, ¿cuál será? 3, después 2, después 4, después 5. ¿Lo veis o no? Tengo la variable ZT y la variable ZT menos 1. Bueno, pues puedo calcular una covarianza muestral entre ellas. La covarianza muestral entre ellas la llamaré gamma 1 porque distan un periodo, entre ZT y ZT menos 1 hay un periodo, ¿verdad?, de distancia, y se calcula como sumatorio de ZT menos Z media por ZT menos 1 menos Z media partido por N menos 1. Por N menos 1, ¿por qué? Pues porque para calcular este sumatorio yo tengo que utilizar datos desde aquí hasta aquí, ¿verdad? No puedo utilizar más datos, ¿no? Es decir, que pierdo un dato. ¿Y N es el sumatorio de las dos series? N es el tamaño de la muestra 1, 2, 3 y 4. En este caso, N-1 es 3. Tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 pares para calcular esa covarianza. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bueno, pues esto es la covarianza, autocovarianza muestral de orden 1. Pero también podría calcular la autocovarianza muestral de orden 2 de la misma manera, ¿no? Bien, bueno, pues a la función que asigna a cada número natural le asigna el correspondiente, el correspondiente gamma gorro sub j, es decir, al 1 le asigno el gamma 1, al 2 le asigno el gamma 2, etcétera. A esto es lo que se llama función de autocovarianzas. Función de autocovarianzas muestrales. Y a rho sub j gorro igual a gamma sub j gorro partido por gamma sub 0 gorro, a esto es a lo que se llama autocorrelación muestral
de orden 1. Autocorrelación muestral de orden 1. Perdón, esto es J, no, pero de orden J, quiero decir. De orden J. Cuando J va desde 1, 2, 3, etcétera, y tengo ρ sub 1, gorro, ρ sub 2, gorro, ρ sub 3, gorro. Esto es lo que llamamos el correlograma. Correlograma o función de autocorrelación simple muestral o función de autocorrelación simple estimada. ¿Entendido? Bien, pues ese es el correlograma y se puede representar gráficamente de esta manera. Mirad aquí, ρ sub j gorro, y aquí este es el ρ sub 1, el ρ sub 2, el ρ sub 3, el ρ sub 4, el ρ sub 5, el ρ sub 6. Este sería el ρ sub 6 gorro. ¿Entendido? Función de autocorrelación muestral estimada o, lo que es lo mismo, correlograma. ¿Vale? Bueno, pues resulta que cuando n es grande, es decir, cuando el tamaño de la muestra es grande, el ρ sub j, es muy parecido al ρ sub j. Al ρ sub j poblacional. Mirad que el ρ sub j muestral tiene la autocovarianza muestral partido por la varianza muestral. Bueno, pues el ρ sub j poblacional tiene la covarianza poblacional partido por la varianza poblacional. Mirad cómo es la varianza poblacional. Es la esperanza de ZT, ¿no? Menos la esperanza de ZT al cuadrado, ¿no? Eso es la varianza poblacional. ¿Sí? La covarianza poblacional sería la esperanza entre la esperanza entre ZT menos esperanza de ZT por ZT menos 1 menos la esperanza de ZT, eso es gamma sub 1. Sería la covarianza, la autocovarianza poblacional de orden 1. ¿Entendéis la diferencia entre parámetros y estimadores, verdad? Un parámetro es una constante, un estimador es una función de la muestra que da como resultado estimaciones de esos parámetros. Si el estimador es bueno, cumple propiedades buenas como la insesgadez, la consistencia, la varianza mínima, entonces las estimaciones van a caer de alguna manera cerca del parámetro, del verdadero parámetro. ¿Entendéis? Bien. Bueno, pues resulta que cuando n es grande, lo que os decía aquí, cuando n es grande, la función de autocorrelación muestral, es decir, el correlograma, va a ser muy, muy parecida a la función de autocorrelación teórica. ¿Sabéis? El carnet de identidad, ¿no? Del proceso. Es decir, cuando yo esté viendo la función de autocorrelación muestral, bueno, me puedo imaginar cómo va a ser la función de autocorrelación teórica del proceso generador de los datos que yo no conozco. ¿Veis por dónde voy? Bien. Hasta ahora, mirad, como resumen. Una serie temporal es la realización de un proceso estocástico. Una serie temporal estacionaria es la realización de un proceso estocástico estacionario. Si yo tengo una serie temporal estacionaria, y lo voy a ver en cuanto haga una representación gráfica de la serie temporal, si tengo una serie temporal estacionaria, mi objetivo es tratar de saber cuál es el proceso estocástico estacionario que la ha generado. Proceso estocástico estacionario univariante. Proceso estocástico estacionario
dentro de la familia ARP. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de la familia ARP, cada proceso tiene una función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial que los caracterizan totalmente, distintas a cualquiera otra función de autocorrelación simple y parcial de otro proceso distinto. Pues bien, yo puedo estimar a partir de los datos, la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, de una manera muy sencilla. Os he enseñado cómo calcular la función de autocorrelación simple. Estimar la función de autocorrelación simple, ¿no? El correlograma es la estimación de la función de autocorrelación simple. Ya la tengo ahí. Ahora os voy a enseñar cómo estimar la función de autocorrelación parcial. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, yo tengo la serie temporal ZT, que era 3, 2, no me acuerdo, 4, lo que sea, ¿no? Tengo esos datos. Bueno, pues, a partir de esos datos, yo puedo proponer el siguiente modelo. ZT es igual a delta sub 0 más phi sub 1, ZT menos 1 más A sub T. Yo puedo proponer ese modelo. Tengo una serie ZT, tengo otra serie ZT menos 1, ¿verdad? Y puedo aplicar aquí mínimos cuadrados ordinarios. Aplico mínimos cuadrados ordinarios y obtengo delta 0, gorro, y phi sub 1, gorro. Bueno, este phi sub 1, gorro, lo voy a cambiar de nombre y lo voy a llamar el phi sub 1 de un autorregresivo de orden 1. Este elemento de aquí será el primer elemento de la función de autocorrelación parcial. ¿Entendido? Bien. El primer elemento de la función de autocorrelación parcial, por tanto, es este, el phi 1 de un autorregresivo de orden 1. Bueno, a continuación, para calcular el segundo elemento de la función de autocorrelación parcial, lo que voy a hacer es proponer o especifico un modelo de este estilo. Este modelo es lo que llamamos un autorregresivo de orden 2. De orden 2 porque el retardo máximo es 2. Es un miembro de la familia, ¿no? O es el representante de la familia R2. Bueno, pues a este modelo le voy a aplicar mínimos cuadrados ordinarios. Le aplico mínimos cuadrados ordinarios y obtengo delta sub 0 gorro, phi sub 1 gorro y phi sub 2 gorro. Estos dos no me importan un pimiento. El que me importa es este. Este es el phi 2 de un autorregresivo de orden 2. Y este será el segundo elemento de la función de autocorrelación parcial muestral. Bueno, de la misma manera, el tercer elemento de la función de autocorrelación muestral lo voy a obtener especificando una R3 y aplicando mínimos cuadrados ordinarios aquí. Obtendré delta sub 0, phi sub 1, phi sub 2 y phi sub 3. Este le llamaré phi 3, 3 y será el tercer elemento de la función de autocorrelación. Bueno, es una lata estimar todo esto, pero afortunadamente Vius lo hace automáticamente. El caso es que yo podré construir lo que llamo el correlograma parcial. El correlograma parcial será el phi j gorro. Aquí tendré el phi 1 gorro, el phi 2 gorro, el phi 3 gorro, el phi 4 el phi 5 y el phi 6. Este de aquí será el phi 6 gorro, el sexto elemento de la función de autocorrelación parcial estimada. ¿De acuerdo?
Bueno, pues el caso es que igual que antes, cuando n sea grande, el phi 1, 1, gorro, se va a parecer mucho al phi 1, 1. El phi 2, 2 se va a parecer mucho al phi 2, 2. El phi 3, 3 se va a parecer mucho al phi 3, 3. Y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Imaginaos que el phi 2, 2 es igual a 0, el phi 3, 3 es igual a 0, el phi 4, 4 es igual a 0, y el único distinto de 0 es el phi 1, 1, que es distinto de 0. ¿Vale? Bueno, mejor dicho, quitarle los gorros a esto. Imaginemos que llegamos a la conclusión, imaginaos que llegamos a la conclusión de que el único phi el phi distinto de 0 de la función de autocorrelación parcial teórica es el primero. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que, desde luego, este modelo existe, ¿no? Este phi 1 es distinto de 0, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este término? Si el phi 2, 2 es igual a 0. Venga, nos queda poco. Es igual a... Si este término, si el phi 2, 2 es igual a 0, ¿qué pasa? Que este término desaparece, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el que queda? El 1, ¿no? Es decir, que tengo un autorregresivo de orden 1, ¿no? Aquí, que el autorregresivo de orden 2 no es, digamos, no es adecuado, no existe, ¿no? ¿Sí o no? No existe. Y si no existe el 2, o si el 2 no tiene información sobre ZT, que el phi 3, 3 sea igual a 0, ¿qué implicará? Que el 3 tampoco tiene información sobre ZT. Ni el 4 tiene información sobre ZT. Ni el 5 tampoco tiene información sobre ZT. El único que tiene información acerca de ZT, ¿cuál es? ZT menos 1. Bueno, pues, mirad. Los procesos autorregresivos de orden 2, todos los de orden 2, se caracterizan. Tenemos la familia de autorregresivos de orden 2. Todos ellos se caracterizan porque el phi 3, 3, el phi 4, 4, el phi 5, 5, el phi 6, 6, etcétera, todos son 0. El único que es distinto de 0 es el 2, 2. El 1, 1 puede ser incluso 0, pero si el 2, 2 no es 0, mientras que todos los siguientes son 0, eso es típico, indiscutible, caracteriza a los procesos autorregresivos de orden 2. Os estoy dando un resultado teórico, no estoy demostrando nada, estoy dando un resultado teórico. Resulta que, vamos a ver, 1. En los procesos autorregresivos de orden 1, por ejemplo, el único elemento de la función de autocorrelación parcial que es distinto de 0 es el phi 1. En los procesos autorregresivos de orden 2, de la familia de orden 2, el único que es definitivamente distinto de 0 es el phi 2, 2. Todos los demás, el 3, el 4, el 5, son 0. Incluso el 1, aunque el 1 puede que no sea 0. Todos los procesos de la familia AR3, la función de autocorrelación parcial, digamos que se corta en 3. Es decir, a partir de 3, todos los phis, el phi 4, 4, el phi 5, 5, el phi 6, 6, todos esos son 0. Incluso pueden ser 0 el 1 y el 2, pero el 3 no. Y si no son 0 el 1 y el 2, bueno, pues también es un autorregresivo de orden 3.
¿Me seguís o no? Cuando os decía, la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial son como dos características que de alguna manera identifican a esa familia o a ese proceso. Todos los elementos o todos los procesos de la familia AR2 tienen como característica fundamental, una característica que va a ser evidente, que nosotros vamos a poder detectar inmediatamente, es que su función de autocorrelación parcial es así. Este es el PACF. O así. O así. O así. O no sé cuál me falta. ¿Lo entendéis? Pero todos a partir del 2, todas las autocorrelaciones parciales son 0. Inmediatamente que yo vea esto, o esta pinta, o estas funciones de autocorrelación, inmediatamente que yo vea eso, diré que el proceso generador de las observaciones es un autorregresivo de orden 2. ¿Entendido? Mirad cómo se pone todo esto en la práctica. ¿Cómo ponemos todo esto en práctica? Mirad, imaginaos, esto es lo que vamos a hacer en el ejemplo. Imaginaos que tengo una serie ZT, que es la serie del tipo de cambio euro-dólar. ¿Vale? Y tengo una serie con 500 observaciones mensuales. ¿De acuerdo? Tengo una serie temporal larguísima. A partir de esa serie temporal, yo construiré un gráfico y veré que el gráfico pues tiene esta pinta. Y diré, uy, esta serie temporal es no estacionaria. Y diré, bueno, voy a ver la serie logaritmo de ZT. Muchas veces voy a querer aplicar logaritmos. Voy a querer aplicar logaritmos porque el logaritmo induce homocedasticidad y el logaritmo induce normalidad. Me dibujaré la serie logarítmica y veré que es así. Igual, no estacionaria. Y bueno, voy a dibujarme la serie delta logaritmo de ZT, es decir, la tasa de variación de los tipos de cambio, ¿no? Delta logaritmo ZT. Y esto, por ejemplo, es 0,04, quiere decir que desde t menos 1 a t ha aumentado un 4% el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta serie resulta que va a ser así. Y digo, uy, estacionaria. A esta serie delta logaritmo de ZT la voy a llamar WT. La bautizo con WT. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser a continuación, con esta serie WT, me voy a calcular el ACF y el PACF de esa serie WT. Y a lo que voy a llegar, me calcularé el correlograma y el correlograma parcial. Es decir, aquí tendré los ρ sub j gorro y aquí tendré los phi jj gorro, ¿no? Y a lo mejor lo que tengo es algo así aquí. Ahora, terminamos ya. Ya no merece la pena. Voy a terminar un poquito antes, y un cuarto de hora antes, y lo dejamos aquí, ¿vale? Mirad, obtendré algo así.
A partir de aquí, y a partir de aquí, voy a hacer un ejercicio de inferencia. Os diré cómo se hace el próximo día. ¿De acuerdo? Pero de aquí, sobre todo de la de abajo, voy a inferir que el correlograma parcial se corta en 3. Inmediatamente, solamente con esta información de aquí, yo voy a poder decir que el proceso generador tiene esta pinta. Porque esta pinta solo la tienen procesos de este estilo. Aplicaré aquí mínimos cuadrados ordinarios y obtendré el proceso generador. Y a partir de ahí ya podré prever. Fijaos, va a ser así de fácil. Es decir, tengo la serie temporal, la transformaré para convertirla en estacionaria. Una vez la tenga, perdón, ZT, aquí cambiar todo lo que pongo ZT, perdón, aquí poner siempre WT, no ZT, WT en todo lo, porque estoy construyendo un modelo para la serie estacionaria que había llamado WT, ¿vale? Así que, bueno, lo tenéis ahí en la grabación. WT. Una vez tenga WT, calcularé la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial estimadas. Haré un proceso de inferencia para ver cómo son a partir de ellas la función de autocorrelación simple y parcial teóricas. Y con la forma de esas teóricas inferiré cuál es el proceso generador de las observaciones. En este caso, un autoregresivo de orden 3. ¿De acuerdo? Como estáis cansados, no hacemos el ejemplo hoy. Si queréis, no sé, me llevaría poco tiempo hacerlo, pero bueno, lo dejo para el próximo día. ¿De acuerdo? Hubiera querido acabar con un ejemplo práctico para que veáis cómo todo esto finalmente, digamos, se aplica en la práctica. Pero si el próximo día tenéis esta clase bien asimilada, lo que hagamos el próximo día va a ser digamos que muy útil para vosotros. Os va a, digamos, a hacer comprender todas estas cosas mucho mejor. ¿Entendido? Bueno, pues nos vemos el próximo día. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar, Alberto, voy a dejar ya de compartir esto, ¿sabes? Vale, gracias. Ahora, hasta luego. Luego. Voy a dejar de